ponte cómodo que hoy hay terror y diversión. Anima Towner eres tú, Anima Towner de corazón. Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror y diversión. Bienvenidos a una nueva video reacción de terror. Hoy en un canal nuevo que no hemos visto todavía aquí, llamado Social House Films. Os lo dejo arriba del todo en la descripción para que echéis un vistazo y le deis mucho apoyo, porque nos han permitido ver estos vídeos juntos aquí en el canal. Veremos hoy dos cortos de terror, uno de ellos llamado Dieta. Si os gustan las videoreacciones de terror, aquí arriba a la derecha os dejo el resto de vídeos para que paséis un día lleno de terror y diversión. Y muy importante, si te gusta, toca el botón de me gusta, comenta lo que te ha parecido y suscríbete para más terror y más diversión. Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón unirse. Hazte miembro te da muchas ventajas muy chulas: vídeos exclusivos, emojis para utilizar en los comentarios, una insignia al lado de tu nombre que va cambiando con el paso del tiempo, chat exclusivo para miembros en los estrenos, grabas conmigo Among Us, grabas conmigo Roblox y muchas más ventajas. Así que no lo dudes, y si quieres apoyar el canal, botón unirse al lado del botón suscribirse. Si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify. Pones Town Gameplay y te saldrán todas mis canciones. Y también puedes apoyar comprando en la tienda oficial. Hoodies, camisetas, mascarillas y muchas más cosas. Enlace en la descripción con envíos a cualquier parte del mundo. Tienda oficial del canal a vuestra disposición, chicos. Bueno, comencemos con este vídeo llamado Diet. Es un honor que me hayan dejado ver los vídeos de este canal porque tienen muy buena pinta y parece que van a dar bastante miedo, chicos. Poneros cómodos, comenzamos ya. La dieta. Está pelando unas zanahorias. Se ve que tiene que bajar un poquito de peso o mantenerse en forma. Ostras, me está dando mal rollo y solo está pelando una zanahoria, cortándola. ¿La ha tirado? ¿La ha triturado? Ah, no. ¡Ay! Un trocito de zanahoria que se ha caído por ahí. Una zanahoria que se ha caído por la escalera o al lado de la escalera. No, metas la mano ahí. No, por favor, qué miedo. Esto es lo típico que crees que se va a activar la trituradora y le va a pillar la mano. Por favor, que no pase nada, que eso me da mucha cosa. ¡Ah, Dios, qué tensión! Ha recuperado la zanahoria, el trocito. Me ha preocupado, ¿eh? ¡Ay! Y ahora casi se cae con la zanahoria. Parece destino final esto. Como yo, cantando en la ducha. Zanahoria, comiendo zanahoria. Voy a comer. ¿Qué hace? ¿Se la ha traído ahí? Está comiendo zanahoria mientras se ducha. Esa es mi dieta, sí. Como zanahoria mientras me lavo. Vale, se ha duchado. Ya son las 10 de la noche y aún no se acabó su comida. Pienso que comer zanahorias es bueno. Ah, vale, es una dieta a base de zanahorias. Solo come eso. Vale. Hay una persona que está promocionando este tipo de dieta, diciendo que el proceso es un poquito tal, pero vale la pena porque primero estás un poquito pachoncito y luego ya estás delgado.
Hay alguien en el armario. ¿O ha escuchado algo? Bueno, está en la ventana, ¿no? No sé qué tendrá que ver con las zanahorias todo esto. O sea, el tema terror. Al principio ha sido como que parecía que le iba a pasar algo malo por culpa de las zanahorias. Pero de momento no. De momento está funcionando la dieta. No ha perdido la mano y tampoco se ha caído por las escaleras. Ok. Parece que no era nada importante. Las 10:08 de la noche. Es hora de dormir mientras me como mis zanahorias. Es lo único que como, solo como zanahorias. Día y noche, mientras juego, mientras me ducho, mientras... ¡Ay! Se le ha metido en la garganta y está atragantándose. ¿Qué? ¿Se ahoga? Mira mi gato Kyle encima. Qué bien saberlo con nosotros, se está ahogando, pobrecito. Pobrecito. Que se muere. No fastidies, tío. Que se va a morir, se va a ahogar. ¿What? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso, miren? ¿Qué? ¿Qué leñes? Hay alguien en el armario. ¿Qué leñes? La cara, qué mal rollo. Ya va el gato, dirigido, editado por Aaron Fradkin. ¡Wow! A ver, aquí necesito vuestra ayuda. Vamos con otro corto de terror, así que no os vayáis. Pero aquí necesito vuestra ayuda porque no entiendo del todo. Ha aparecido un ser terrorífico del armario y ha dicho, zanahoria. A ver. La cara, chicos. Y en la mano. Carrot. Ostras, qué chulo. Y me ha dado una cosa por la espalda. Buah, pero las zanahorias son buenas, A ver si a partir de ahora la gente va a dejar de comer zanahorias, que son muy sanas. Bueno, vamos a ver otro corto de terror y luego veremos cómo se hicieron los cortos de terror que estamos viendo hoy, ¿vale? Que también es interesante a veces ver cómo lo hacen. El siguiente que vamos a ver se llama Splat. Vamos a ver qué tal está. Es más cortito. Está leyendo tranquilamente un libro. ¿Una araña? ¿Pero estaba de verdad? Sí. Estaba. La mató. Qué bien juega con los sonidos este director. Está... ¡Uy, va! Como en Jurassic Park. Algo viene. ¿El padre de las arañas? ¿Será que sí? Se mueve la lámpara. Dice, quizá he bebido demasiado. O llevo mucho tiempo leyendo. Debería descansar. Ok. Parece que el sonido llega de fuera. Pero son pisadas como de un gigante, ¿no? Algo o alguien muy grande. Wow, escuchad. Sube el volumen un poquito más. ¡Uy! ¿Qué? ¡Eso es enorme! No cabe en una casa algo así. Era una cabeza como yo que sé, del tamaño de mis dos brazos extendidos. Cosa más rara.
Yo no me asomaría. Me metería ya en una habitación sin puertas ni ventanas. Una puerta solo para poder entrar y cerrarla. ¡No! Me encanta lo que significa este vídeo, tío. Me encanta, claro. Ella al principio ve una araña en el sofá y no solo piensa dos veces en darle un manotazo y matarla. Pero ¿cómo se siente un insecto cuando le hacemos algo así? Pues se siente de esta forma. Esta es la araña. Y este monstruo gigante somos nosotros. ¡Bum! Splat. Igual que lo que le has hecho tú a la araña. Así que no matéis insectos así porque sí, chicos. Si podéis, sacarlos afuera. Pobrecitos, tampoco te van a hacer nada. Bueno, vamos a ver cómo se hicieron estos dos cortos. Han estado chulísimos los dos. Gran trabajo de Social House Films. Vamos a ver un poquito los making of, que ellos tienen una curiosidad. Y la particularidad es que sacan también cómo lo hicieron. Y debe estar muy original. Comencemos por cómo se hizo Diet. So, I've been wanting to put together a making of video for some of our shorts, and I figured what better film to talk about than our most polarizing one, Diet. There's been a lot of theories out there about the meaning of this movie. Some of you got the joke and explained it even better than I could myself, calling it a deconstructionist joke, while others were just like, what the f*** did I just watch? And while I strongly believe it's... Dante, aquí habla del tema de qué significaba el corto. Dice, no lo pillo, es una criatura... Vale, es algo así. Es como, dice, no lo pillo del todo. La criatura estaba esperando a que muriera para podérselo comer. Vale, creo que es eso, El final es perfecto. Es que el otro sí que lo he pillado. Moraleja, no comeré zanahorias. A ver. myself, calling ¿Qué le llamo más? Eso es como deconstruccionista. Dice, no he entendido nada de esto. ¿Alguien me lo explica? Ajá. No sé, no lo entiendo del todo. While others were just like, what the f*** did I just watch? And while I strongly believe it's important to let the viewers interpret things in their own way, I figured making a video would dice que lo va a explicar so un if poco, you're still confused or you just want your theories validated, well, you're in the right place. My girlfriend Victoria and I already made a few of these little bite-sized horror shorts, one of which, Bedhead, was actually released on Crypt TV, which was super exciting. Then we went crazy and spent almost a month putting together the Ice Cream Man, which featured a monster coming out of the freezer and human flesh melting like ice cream because, as independent filmmakers with small budgets, we love to keep things simple. After releasing these short films and watching a ton of other short horror films online, I began to want a little more out of the story. I found most of these films, my own included, to be somewhat predictable. A girl is home alone, something creepy happens, she walks slowly toward the creepy thing, and then a monster appears and she dies. It's effective, but not unlike anything I've seen a million times before. We were actually on a hike with our friend Wes, the star of Diet, and I was thinking, how can I play around with the predictable nature of these horror films while still keeping what makes them fun and scary? I thought it would be a funny idea if we made it as clear as possible that the main character was about to die in some sort of final destination kind of death, but over and over again he keeps on evading his death and going about his night. First the reckless cutting of carrots, then the classic hand in the garbage disposal gag, then almost tripping on the carrot and falling down the stairs, then the alone in the shower trope we've seen a million times like in Psycho, then a scary noise from the window, and then finally he just dies of natural causes, choking on a carrot. The cherry on top would be a scary monster hiding in the closet who sighs with disappointment because she couldn't fulfill her duty to haunt and kill the main character. My concern is whether or not this joke or commentary or whatever you want to call it. Tío. Buah, es que era un humor demasiado inteligente. Vale. Ostras, no lo había pillado para nada.
dice que simplemente lo que pasaba era que el monstruo estaba esperando a que él mirase en el armario para matarlo, pero como la zanahoria se adelantó, pues era como, jolín, otra vez la zanahoria quitándome el trabajo. Ostras, tío. And maybe part of why some viewers are confused is my fault for titling it short horror film. But in my opinion, it is a short horror film. It just has some comedy in it. Like my comedia. cameo is Gavin Brackets, the malnourished carrot enthusiast. Anyway, we shot the entire short over 2 days. I used my Blackmagic Ursa Mini Pro G2 camera with Rokinon Cine DS lenses. For some of those awkward shots like this one, I used a Blackmagic Video Assist monitor, which allowed me to push the camera right up against the wall and still see what I was shooting. Surprisingly, one of the hardest things to film was the carrot running to the edge of the le costó más hacerlo, Hacer un corto de terror es difícil, This is no exaggeration, about 30 takes just dropping the carrot so it would roll right to the edge but not fall off completely. All of the tracking shots were done with this cheap but really useful glide gear dolly, which I bought on Amazon for about $300. I used a collection of cheap photography ring lights, daylight LED bulbs, and this battery-powered LED light, which I've owned for about 7 years. Not counting the gear, all in all, the entire short probably cost about $4, and that was for a bag of carrots, which we blew through in one evening. I used a bag of old celery to make the bone-cracking monster claw sound effects. It was a real vegetable extravaganza. For sound recording, I pretty much do everything separately on my Sennheiser MKH416 shotgun mic. ¿Cómo cuesta hacer un corto de terror, No nos damos cuenta, Robot Disco Puma. So he put together a small library of drone sounds, ambiance, hits, and stings, which I use in just about every short we make. I cut the entire film in about a day and a half, and that includes the VFX shot of our monster. I'm somewhat new to After Effects, so this project was also an experiment to see how well I could turn Victoria into, as many of you would say, a carrot-loving closet grandma, which sounds like a euphemism for I don't even know. I had Victoria stand in the closet wearing these monster claws we bought from the Horror Dome for another project a while back. She went through the action as her normal self, then, without touching the camera, I shot the whites of her eyes, and then we held up the monster mask, also from the Horror Dome. Wow. This is a cool site, you should check them out. Qué chula. That way I could mask out some of the texture, the wrinkles, and even the teeth, and then motion track that along with the whites of her eyes onto the original shot. For anyone interested in actually trying out this demon effect on their own, I actually put together an in-depth tutorial on my other channel, Cineguac. I'll leave a link in the description. I think it was nice for Victoria to play the monster for a change, since she's pretty much been the star of every other short we've made on this channel. Ella es la actriz de todos Seeing los Wes cortos. step into the lead role was really fun to watch. He's great to work with, and his wild man look, I think, really added to the style that we were going for. Usually you see a hot girl, home alone, investigating that creepy noise outside of the window. But here we have Wes, full beard, cut-off gym shirt, reenacting classic shower scenes, complete with shower singing. It was just so nice having another person with us for the shoot. Usually it's just Aaron and I doing everything. We even start off every new concept saying, okay, what can we do, just the two of us, with what we currently have? And yet still we end up pushing the story to the point it's hardly doable for just two people. Thankfully, during COVID, Wes has been completely quarantined just like us, so it's been a great change-up for us to have him with us these last two short films. For those of you still confused by this film, let me just end by saying, no, the moral is not to avoid eating in bed or don't comer en la cama like a maniac. Although, please eat your vegetables and stay healthy. It's way more important now than ever. Hay que comer and mucha since verdura. Many of you have said that you want to see the full-length infomercial of the carrot diet, I'll just play that right now. I think eating carrots is a great way to lose weight. I lose about like 10 pounds every month or so, you know? So, I mean, yeah, so I've lost about 100 pounds over the past like 10 months. You know, I mean, sometimes you feel a little bit like woozy because, you know, you probably feel like you need protein or something. But, you know, you just have to trust the process. That's part of the process. So, bueno, muy chulo, Gran trabajo, me ha gustado mucho. No hay making of del otro. Igualmente, lo que quería que vieseis los cortos de terror y os deis cuenta del trabajo que llevan detrás. O sea, lo fácil que es que abramos un vídeo en YouTube o que veamos un corto de terror y digamos, me ha gustado, este no me ha gustado mucho, pero que llevan días y días de trabajo, mucho esfuerzo, que tiene que ser valorado, y por eso os digo que os paséis por el canal de
Social House Films y le deis mucho apoyo. Además hay muchos más cortos de terror que tienen ahí que iremos viendo. Hay de muchos canales distintos y los iremos viendo poquito a poquito. Si queréis más, ya sabéis, tocad el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. No había pillado la moraleja del vídeo, pero sin duda me ha encantado. El monstruo que estaba esperando en el armario no tuvo la suerte de poder ser quien matase a ese hombre. Lo mató una zanahoria, un trocito, en mitad de la garganta. Impresionante. Antes de irnos, vamos a dar la bienvenida a los nuevos miembros que han llegado al canal desde ayer hasta hoy. Bienvenida Ruby Stephanie Herrada, Samur X, José Manuel Navarro, Mayra Urqueta, Concepción Molina, Ventas, Gabos Pizza 2007, César Azpeitia, Facu Redoni, el Papu Sahagún, el dibujante feliz, Gabriela Pamela, el Rincón del Pasado, Minsug, Flores Games y Catherine Soto. Todos ellos nuevos miembros, o vuelven a serlo, desde el botón unirse, apoyando mucho al canal. Y si eres miembro de nivel máximo, de nivel legendario, entre otras ventajas, tienes saludos todos los días. Saludos que te da el town del teléfono. Hello Gabriel Cornejo, Isacatus 13, Ramiro Fernandez Calderón, Nico Anés, Gustavo Castillo, Francisco Marcos Campos, Adriana Martín, Carlos David Vázquez, Fan de Mike, ZXZ, Alejandra Miguel, Marlene Morales, Máximo Iglesias, Sonic el Pro XD, Diego Enrique, Camiseta y Baizak Game Exe doble. Todos ellos miembros de nivel legendario. Y para el resto, si sois o no miembros del canal, solo con ver mis vídeos ya me ayudáis muchísimo. Así que no os sintáis nunca mal por eso, ¿vale? Gracias por el apoyo diario. Y que mañana hay más terror y más diversión, que os quiero mucho. Un abrazo muy fuerte así, voz sorpresa. Hasta la siguiente de Animatowns. Bye bye. ¡Musa! Si no tocas la campana, te perderás los vídeos que haga. Encima si te suscribes, me harás feliz toda la semana. Ya ponte cómodo que hoy hay terror y diversión. Animatowner eres tú, Animatowner de corazón. Ya ponte cómodo.